nos compartías en la semana, mi doc, una postal maravillosa. Ya te llegó el invierno en pleno otoño todavía. Sí, fíjate que aquí el clima es muy loco. Aquí, hablando de clima, cae nieve, estar como serán como 80 grados Fahrenheit, que son como unos 25, 26 grados centígrados. Se va a estar calientito hoy. Entonces, así es el clima. Aquí el clima es muy caprichoso. Entonces, toda la nieve que vieron que teníamos el otro día ya está derretida. Lo que sí se pueden ver las montañas ya en el... Si volteas hacia el oeste, hacia las montañas, ya se ven al fondo las montañas nevadas, todo por allá por Bell, donde me di una vuelta ayer, ya se ven las montañas nevadas, ya empezó la temporada de frío por allá arriba. Muy bien, mi querido doctor. Y a propósito de esto, pues ya que estamos en vísperas precisamente de la llegada del invierno, aquí en México, los cambios de temperatura y demás, pues es propicio hablar de este tema que habíamos venido postergando por la coyuntura, mi doc, las vacunas. Así es, desafortunadamente. Para adultos. Ajá. Sí, desafortunadamente, te interrumpí, desafortunadamente tuvimos que interrumpirlo por la ocurrencia del temblor, ¿verdad? Sucedió lo del temblor y tuvimos que ahí parece que es algo muy importante la vacunación en adultos, pues por varias razones, porque la mayoría del auditorio que te ve es adultos, solamente niños que están haciendo compañía a quienes son los que ven el programa, pero principalmente son adultos quienes escuchan el programa. Las vacunas para adultos las podemos dividir en dos grandes grupos. ¿Cómo las podemos clasificar? Unas son las vacunas que no recibieron algunas personas cuando eran niños. Esto afortunadamente en México es muy raro. Entonces es lo que se llama la vacunación de rescate o la catch-up vaccination en Estados Unidos, que aquí la vemos en algunas personas. Nosotros en la oficina hacemos exámenes para el departamento, la gente que está migrando a los Estados Unidos, y tienes que hacer una revisión de cómo está su esquema de vacunación, a ver si está completo, y si no está completo, bueno, pues le tienes que poner la vacuna, la MMR o la triple, que es para sarampión, para otiditis. Les tienes que revisar que tengan completo el esquema para el virus del papiloma humano. Si las mujeres son de hasta 26 años, se les dé el esquema completo. A los hombres hasta los 21 se les dé el esquema completo de vacunación para el virus del papiloma humano. Otra vacuna que se revisa que esté presente es la vacuna de la varicela. Esa la deben de tener las personas. A veces las personas no se acuerdan si les pusieron las vacunas, no traen su cartilla de vacunación o alguna cosa. Hay pruebas de sangre en las cuales nosotros podemos ver si esa persona ya tiene inducción, es decir, si esta persona recibió la vacuna, formó anticuerpos que se llaman IgG, y a ver si los tiene positivos, significa que recibió la vacuna o que se enfermó, pero realmente es rara la gente que se enferma ya de varicela, eso es muy raro. También hay que ver que los pacientes tengan la vacuna para la hepatitis A, para la hepatitis B y para hemófilos influenza. Son esas tres que son las vacunas que se hacen de rescate, si es que la persona no recibió el esquema de vacunación completo cuando era niño. El otro grupo de vacunas son vacunas que se han ido adaptando al esquema de vacunación con base a las enfermedades que se van presentando con la edad. Desde luego la vacuna que todos conocemos, que se pone de manera más frecuente y se pone de manera anual, es la vacuna contra la influenza, que ya platica, hay que poner cada año porque es un virus que va modificando, y entonces la vacuna también se va adaptando, incluso cuando la temporada. Ahora empezamos a ver aquí casos de influenza, no sé si se ha presentado en México, desde principios de septiembre empezamos a ver aquí en Colorado. Entonces es muy probable que algunas personas que están cubiertas con la vacuna de la influenza, que no se van a enfermar al principio de esta temporada 2017-2018, sí se vayan a enfermar al final de la temporada, muchos meses para mutar, de aquí hasta febrero o marzo que se presentan los últimos casos. El virus puede modificarse y puede ser incluso que la vacuna no sea eficiente. Otra vacuna que se tiene que dar idealmente cada 10 años se tiene que volver a aplicar esta vacuna, es la vacuna del tétanos,
que habitualmente viene combinada con difteria y con tosferina o Bordetella pertussis. Entonces así se llama la vacuna. La EDAP es que recibe la vacuna. Esa es a 10 años, porque la exposición, mucha gente piensa que, por ejemplo, da cuando con un metal oxidado o cuando hidrio. La verdad es que el tétanos está en el suelo y se transporta a través del excremento. Desde luego en zonas suburbanas o rurales es más frecuente, y en evacúa al aire libre, donde los perros defecan al aire libre, la frecuencia de tétanos es mucho más elevada. Lo que sucede es que la gente lo relaciona con un corte, con algún objeto cortante, porque al cortar la piel se favorece que entre el tétanos. Entonces muchas veces ya tenemos tétanos en las manos, ya tenemos el agente que se puede introducir, pero al cortar la piel se mete el tétanos a la piel, y por eso la gente lo relaciona y piensa que está en el fierro o piensa que está en el vidrio, pero en realidad no, habitualmente está en el suelo o en las superficies que están contaminadas con excremento. Sí, y como dices, ¿no? hay muchos que piensan que ya por habértela puesto alguna vez en tu vida ya estás protegido forever and ever y no es así, ¿no? Como dices. Exactamente. Ajá. Es una vacuna que se recomienda porque existe el riesgo de que si te vuelves a exponer en una herida abierta al tétanos, o si vas a ser sometido a una cirugía, por ejemplo, que va a suceder lo que les platicaba, que se va a cortar la piel. La piel es una barrera muy importante para las infecciones. Si se corta de alguna manera, aunque sea en un quirófano de manera estéril, se presenta el factor de riesgo de tener una cortadura, y entonces esa persona se puede enfermar de tétanos. Entonces es muy importante que se estén poniendo el refuerzo de tétanos por lo menos cada 10 años a partir de los 25 o 30 años. La otra vacuna que se pone y se recomienda que se ponga por primera vez a los 60 años es la vacuna contra el herpes zóster, que en algunos países de Centro y Sudamérica le dicen la culebrilla, porque tiene forma como, quiero explicarles por qué le dicen culebrilla, porque háganse de cuenta, el herpes zóster, una vez que nos infectamos de herpes zóster, el herpes se va a vivir a los ganglios y ahí se queda por el resto de nuestra vida. La infección por herpes puede recurrir una vez que nosotros tenemos una disminución del sistema inmunológico o nos da otra enfermedad. Eso cuando nos da fiebre o cuando nos da una enfermedad de vías aéreas, diarrea, nos salen fuegos, como le llama la gente. Esas son las infecciones por herpes. Hay dos tipos de herpes, el herpes tipo 1 y el herpes tipo 2. Antes se clasificaba como herpes sexual y como herpes no sexual, pero con el cambio de los hábitos sexuales ya el herpes ya no respeta la topografía original con la que se presentaba. Antes el herpes tipo 1 se decía que era del ombligo, de la cicatriz umbilical para arriba, y el herpes tipo 2 era de la cicatriz umbilical para abajo. Prácticamente el herpes tipo 2 era una transmisión sexual, pero ahora ya vemos herpes tipo 2 en la garganta, en la cara, en la nariz, en algunas otras partes del cuerpo, y esto es por las prácticas sexuales que ya prácticamente no se respetan los límites por las variantes sexuales que la gente decide tener en sus vidas. Entonces, el herpes es una enfermedad que cuando nos infecta, se vive en un lugar y entonces surge, y como vive en los nervios, háganse de cuenta que como el nervio está infectado y está debajo de la piel, imagínense que es como un buzo que va buceando y va soltando el oxígeno, entonces van saliendo las burbujitas de oxígeno por donde el buzo va nadando. Igual así, la distribución de la erupción por herpes, las vesículas que van saliendo por el herpes, salen en donde el nervio está debajo de la piel, entonces por eso salen de manera lineal como una culebrita, entonces por eso es que le dicen la culebrilla, y eso puede salir, una de las localizaciones más frecuentes es en las costillas, entonces por eso sale en los costados de la piel. Uno de los casos más severos o más serios que se pueden presentar es cuando salen en el nervio trigémino, que se pueden pasar. El trigémino tiene 3 partes, por eso se llama trigémino, es la parte que va hacia la frente, la parte que va hacia el ojo, la rama oftálmica, y la rama maxilar, que es la parte que va a la parte superior de
la mandíbula. Entonces, cuando infecta la parte media, la rama oftálmica del nervio trigémino, es muy grave porque se puede ir al ojo. Y la razón por la que es grave que se vaya al ojo es porque el ojo es en realidad una extensión del sistema nervioso central, es una extensión del cerebro. Por eso las infecciones del ojo son tan importantes que sean atendidas, porque de manera muy sencilla se pueden ir para el cerebro, entonces se puede convertir en una meningitis o en una encefalitis. Entonces es muy importante recibir la vacuna para el herpes. A partir de los 60 años se tiene que dar esta vacuna, aunque no hayan tenido ya la enfermedad, porque los pacientes obviamente que están en mayor riesgo son los pacientes que ya tuvieron herpes. Y nuevamente, si la persona no se acuerda si ha tenido herpes en su vida, si ha tenido un afta en la boca o un fuego afuera de la nariz o en los labios, se puede hacer una prueba de sangre en la cual se determina la inmunoglobulina G para herpes 1 y herpes 2, y de esa manera sabemos si el paciente ya tuvo una exposición y si ya se enfermó, aun cuando no se acuerde. La siguiente vacuna que se recomienda en adultos, esta habitualmente se recomienda en adultos de 65 años o mayores, es la vacuna para el neumococo. La vacuna para el neumococo es para las enfermedades pulmonares que se presentan en personas mayores. ¿Y por qué se vacuna a la gente contra el neumococo en esta edad? Porque las complicaciones y el riesgo de vida es muy alto en pacientes mayores de 65 años cuando les da una neumonía por neumococo, y es muy importante que se la pongan. Y la última vacuna que se recomienda en población adulta, que esta habitualmente se recomienda en gente joven, aquí en Estados Unidos se hace cuando los muchachos terminan la preparatoria, o como le llaman aquí el high school, y se van a ir a estudiar algo más, se van a una escuela intermedia antes de irse a la universidad, que se llama el college, porque aquí las carreras son muy largas. El college, ahí como que te dan materias. En el college lo que hacen es lo que hacen en México con las áreas, en las preparatorias, ya te dan las áreas en las que tú vas, si vas a una biológica, si vas a una de física, si vas a una administrativa o si vas a una artística. Entonces ya se van al college, toman las clases que habitualmente nosotros tomamos en el tercer año de la preparatoria, y ya después de ahí se van a la carrera. Entonces cuando van a hacer eso, habitualmente los chavos se van a vivir a dormitorios universitarios en los cuales conviven con otras personas, y se incrementa mucho el riesgo de presentar meningitis por la exposición que van a tener. Entonces se recomienda que los muchachos reciban una vacunación contra la meningitis, y son dos tipos de meningitis las que hay. Entonces se dan dos vacunaciones para que los muchachos no estén expuestos a presentar esta enfermedad, porque obviamente una infección por meningitis en una persona joven que es inmunocompetente, pero que está expuesta a un germen muy agresivo, puede igual causar una meningitis, una encefalitis, y esto puede causar la muerte o un deterioro significativo en la capacidad intelectual por el resto de la vida de las personas. Ese es en general el esquema de vacunación para los adultos. Es muy importante que lo sigan. Incluso se pueden meter a la página del Centro para el Control de las Enfermedades. Yo supongo que la página de la Secretaría de Salud en México debe tener información al respecto. Es uno de los programas, como creo que se los he repetido 2 o 3 veces, es uno de los programas más exitosos que existen en la Secretaría de Salud en México, el Programa Universal de Vacunación Gratuita. Pero si quieren también se pueden meter a la página del Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos. Hay una parte en las que están en español y hay unas gráficas muy claras donde les explica cuáles son las vacunaciones recomendadas. Es cdc.gov con B chica, y ahí van a encontrar toda la información del esquema de vacunación para adultos. Y hay todo un capítulo en la página la de CDC que está escrito en español, porque bueno, hay muchísima gente aquí en Estados Unidos que habla como primer idioma el español, que hablamos como primer idioma el español. Muy bien, Doc, nos comenta aquí Paco Gutiérrez que él se le reactivó a pesar de que había estado vacunado de niño, y se le reactivó ahora a los 60 años. Ya no se le manifestaron ronchas y eso, pero se le reactivó, digamos, el virus. En todo caso, es virus, ¿verdad? El virus de la es un virus, se llama herpes varicela zoster.
es la vacuna que les comentaba que se tiene que poner. Si la persona él tuvo varicela, y entonces como tuvo varicela, la manifestación adulta de la varicela es el herpes zóster. Entonces él se tiene que poner la vacuna contra el herpes para que no le salgan, porque seguramente no describió lo que le sucedió, pero le salieron unas ampollas que son muy dolorosas, y el problema está en que cuando hay un brote de herpes zóster, daña los nervios de manera muy importante, y los pacientes durante un periodo prolongado, entre 6 a 8 meses, tienen una sensación como de quemadura en el trayecto que sigue ese nervio. Entonces es muchas veces incapacitante, o es una limitante muy importante para realizar muchas actividades, porque si es un nervio intercostal que sale a los lados del tórax, que es la trayectoria de los nervios, que están como, cada costilla tiene forma de una U invertida, y ahí van viajando 2 venas, una arteria y un nervio. Entonces por eso es que sale las vesículas estas que salen del herpes varicela zóster, salen en el tórax, y entonces muchas veces los pacientes, incluso respirar profundo les causa un dolor muy importante durante un periodo de 6 a 8 meses. Entonces los pacientes empiezan a tener problemas de cansancio, de fatiga, no duermen bien, incluso pueden empezar hasta a roncar porque no están respirando adecuadamente. Entonces es una enfermedad incapacitante. Es muy importante que esta persona que nos escribió, que se ponga la vacuna para la varicela, aunque ya le haya dado, que se ponga la vacuna para el herpes, aunque ya le haya dado, porque esto va a ayudar a reforzar su sistema inmunológico y va a disminuir la posibilidad de que se le presente nuevamente. Aunque ya haya tenido este rebrote, digamos, si es habitualmente se recomienda cuando ya te dio, incluso te la puedes poner hasta más joven, pero si ya te dio, como te decía, la primera vez la varicela se manifiesta con las ronchitas estas que conocemos, que dejan costra, y que si se arranca la costra deja cicatriz, que es contagiosa hasta que no se caigan todas las costras, en fin. Entonces, la manifestación secundaria, nunca te va a dar varicela otra vez de la misma manera. Lo que te va a dar después es que te va a dar la infección por herpes zóster, que es con estas vesículas que van siguiendo la trayectoria de los nervios. Y te pregunta Víctor Tapia si para los diabéticos hay que hacer alguna vacuna especial, o son las mismas vacunas, o hay que expresarlo a la hora de solicitar cierta vacuna. Habitualmente lo que hacemos con los pacientes diabéticos es que somos muy insistentes en que se tienen que poner las vacunas, pero el esquema de vacunación es exactamente el mismo. Se les recomienda que se pongan las vacunas y que no se vayan a perder el esquema de vacunación. Probablemente se les ponga también meningococo a los pacientes diabéticos, aun cuando no estén yendo a la escuela y todo esto, pero sí se les pone porque los diabéticos son unos pacientes que tienen disminuido el sistema inmunológico. Así es, y dice, en el caso del tétanos, cuando te da, ¿hay tratamiento, doctor? Cuando ya te enfermaste de tétanos, el tétanos es una enfermedad mortal en el 96-97% de los casos. Lo que sucede es que cuando tú te cortas o te expones a tétanos, o tienes el riesgo de haberte expuesto, tienes que ir al médico muy rápido, te lavas la herida con agua y jabón, agua corriente, y te vas al médico y te ponen algo que se llama toxoide tetánico, que no es una vacuna, sino es una inmunoglobulina, que lo que va a hacer es que va a fortalecer tu sistema inmune para atacar el tétanos si es que te dio. No es la vacuna que habitualmente se da, pero el tétanos es una enfermedad, se llama tétanos porque la tetania muscular, el estado de tétanos es un estado de una tensión muscular irreversible, o sea, los pacientes se ponen, hay una cara clásica como la cara del guasón que sale con Batman, que tienen una risa que se llama risa sardónica, porque tienen muy tensos los músculos de la cara y eso es irreversible. Y también se ponen muy tensos los músculos de la espalda, el dorsal ancho, que es un músculo muy grande. Por eso dicen que se arquean, los pacientes se arquean hacia atrás y entonces, y el problema está en que ese tétanos, esa tetania, esa contracción irreversible de los músculos se presenta en los músculos respiratorios, entonces los pacientes se mueren por asfixia. Santo Dios, qué horror. Y el caso de las vacunas contra influenza, doctor, también hay que ponerlas por lo menos cada 2 años, ¿verdad? Insistir. Es recomendado que se lo pongan cada año. Los riesgos de ponerte la vacuna de la influenza
son prácticamente inexistentes, entonces es altamente recomendable que se los ponga la gente. Sí, aquí en el sector salud hay generalmente campañas de vacunación y pues hay muchas creencias y muchos mitos que dicen que precisamente te puedes enfermar más de la influenza con la vacuna, que bueno, hay las consabidas reacciones de las que se advierten siempre con estas vacunas, sobre todo si no se la han puesto antes, ¿no? Mira, respecto a la influenza, es muy importante hacer una aclaración para la gente. La influenza no es una enfermedad respiratoria. La gente piensa que la influenza es una gripota, es como una gripa muy dura. Y la influenza no es eso. La influenza es una enfermedad sistémica que se manifiesta habitualmente con fiebres incontrolables que no ceden a las por arriba de 35 grados centígrados, y los pacientes no pueden controlar. Dura de 3 a 4 días y los pacientes se presentan con ataque al estado general, con algunos síntomas de vía, pero también tienen dolor abdominal, tienen diarrea, tienen náusea, tienen vómito, tienen un dolor intenso de las articulaciones. La influenza es una enfermedad generalizada, no es una enfermedad de vías aéreas superiores, porque mucha gente dice, ay mira, la influenza y me dio, a pesar de que me la puse, me dio esta gripa que no se me quita con nada. Esa no es influenza. Eso es lo que pasa, es que la gente cree que, como se los decía, gripota, y no es así. No, eso no es real. Cuando les da una gripa muy severa, es una gripa, es un virus diferente, es un coronavirus, eso es un virus completamente diferente, pero la gente influenza porque hay algunos pacientes que les da influenza que se presentan con algunos datos de vías aéreas superiores, y lo que también sucede con frecuencia es que un porcentaje importante de los pacientes que les da influenza también les da una gripa por coronavirus al mismo tiempo, entonces confunden las dos cosas. Exacto. La influenza, el problema que tiene es que tiene tiene unas fiebres muy altas e incontrolables, que la fiebre, cuando no se puede controlar y permanece muy alta durante un periodo muy prolongado, causa daño neuronal y las personas pueden quedar con retraso mental o incluso pueden morir. Entonces, por eso es muy importante que se vacune la gente contra la influenza. Y justamente cuando se medican, ¿no?, contra antihistamínicos o cualquier otra cosa que solo complica o disfraza el procedimiento, y por ello luego vemos casos fatales, ¿no? Así es. Normalmente, miren, sí, una gripa normal, bueno, pues trátense con lo que normalmente se trata, medidas caseras, medicamentos que se compran sin receta. Si ven que en 2 o 3 días no van mejorando, a pesar de que están guardando reposo, están tomando líquidos, están tomando el medicamento antiinflamatorio que se iban a tomar, si ven que no van mejorando y que empiezan a tener dificultad respiratoria, fiebre que no cede al tratamiento habitual, váyanse al hospital. Hay una prueba muy sencilla que se hace en fluidos de la boca o de la nariz, y en 3 minutos les pueden decir si es positiva para influenza, y si es positiva para influenza, bueno, después de 3 o 4 días prácticamente el tratamiento antiviral no tiene ya ningún efecto. El tratamiento antiviral, si se inicia, se tiene que iniciar antes de las 48 horas del que se empezaron a manifestar los primeros síntomas, si no, ya no va a tener efecto. Pero es muy importante saber si la persona tiene influenza para que de esa manera conozcamos los riesgos potenciales que puede tener, y entonces seamos mucho más cuidadosos en controlar la fiebre y los otros síntomas que se pueden presentar, la hidratación del paciente, en fin. Y acuérdense de esto, la influenza se transmite a través de las manos. La gente estornuda, tose, no tiene una higiene adecuada y no se lava las manos. Y acuérdense también esto, ningún enfermo de una enfermedad viral de vías aéreas superiores o una enfermedad generalizada sistémica como la influenza empeora si se baña. Eso de que si me baño me va a dar pulmonía, eso es una idea de rancho que no es cierta. Entonces, la única diferencia entre bañarse y no bañarse cuando tienen influenza es que apestan muy feo, pero no les va a perjudicar de ninguna manera bañarse, y al contrario, les va a limpiar todos esos virus que están en las manos, en la cara, en la ropa. Entonces, la gente que tiene influenza o que tiene una enfermedad de vías aéreas superiores tiene que bañarse todos los días, incluso 2 veces al día, y cambiarse la ropa y cambiar la ropa de la cama.
Entonces eso sí, es muy importante que lo hagan. Oye, dice Quetzali, ¿a qué edad hay que empezar a ponerse la vacuna para la influenza? Pues a toda edad, ¿no? Desde los niños, Sí, así es, mayores, no hay límite, no solamente niños menores de 2 años, pero a partir de los 2 años de edad se puede empezar a poner la vacuna cada año. Eso es importante. Y Jorge Galván te pregunta, ¿existen vacunas para prevenir las paperas en los adultos? Sí, eso se llama parotiditis, y solamente se pone la vacuna, es la vacuna triple que protege para sarampión, parotiditis y rubiola, vienen juntas en una sola vacuna, y esta vacuna únicamente se les pone a los adultos si es que no la recibieron cuando eran niños. Si su esquema de el esquema de la infancia, no hay necesidad de ponerlo, a menos que haya un brote con una cepa desconocida y todo esto en algún lugar del mundo, que de parotiditis no hay un brote registrado en el mundo. Entonces, si recibieron el esquema de vacunación cuando eran niños, de niño, no hay necesidad de volvérselo a poner. Esa sí ya no es necesario si te la pusiste de niño, a menos que fue una situación extraordinaria. Pues muchísimas gracias, doctor, como siempre, por todo este conocimiento que nos das. Dice, se cortó la transmisión. Sí, ahorita un poquito se cortó el audio, pero creo que sí se alcanzó a escuchar con respecto a esto. No es necesario volver a poner la vacuna contra las paperas si ya te la pusiste de niño y si no hay un brote extraordinario. La vacuna de la influencia, ya estoy como la maestra del Bester, contra la influenza a cualquier edad es lo recomendable, desde luego. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Frisby, por esta contribución enorme a nuestra salud, como siempre, mi doc. Muchas gracias a ustedes, y ya saben, si tienen alguna duda o alguna pregunta más detallado, más personal, me la pueden hacer a través de la página de Facebook, ahí en Disyuntiva Nautas, o a mi página personal de la salud, a Héctor L. Frisby. Ahí me pueden contar las preguntas que gusten, con mucho gusto. Y los temas, desde luego, que desean que el doctor nos trate aquí, como lo hace en esta consulta que nos ofrece cada jueves. Muchísimas gracias por ello, doctor.